Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de sistema muscular, la segunda parte, en la cual hablaremos de los músculos y sus regiones. Esta clase es larga, comprende todas las regiones y para no hacerla ahora sí que tan tediosa, me voy a ir un poco rápido. Voy a dejar algunas cajas, unas tablas, más bien dicho, con todos los músculos, por si necesitas hacer algún trabajo, de aquí las puedes tomar. Y voy a hablar específicamente las características más importantes de los grandes músculos o de los músculos que hacen movimientos muy importantes. Empezamos. Bien, las funciones generales de los músculos ya los conocemos en la primera parte de esta entrega, en donde las funciones generales pues son el movimiento para mover nuestro cuerpo. Gracias a los músculos, las articulaciones y los huesos es que podemos tener la locomoción, que significa desplazarte, mover tu cuerpo. Otra función importante es la producción de calor al moverse los músculos y conservar la postura, como estar de pie, sentarte o en otras posiciones mantenidas en el cuerpo. Y todo esto es gracias a la contracción parcial continua de muchos músculos. Bien, en esta diapositiva te muestro en general cara anterior y cara posterior medio lateral de los músculos más importantes. Aquí en esta clase yo te voy a conducir mencionando las regiones por cómo se mueven. Bien, vamos a empezar por los músculos de la expresión facial, por ir llevando las regiones anatómicas del cuerpo. Los músculos de la expresión facial. En este grupo están los músculos que permiten que las personas expresen con el rostro una amplia variedad de emociones. Estos músculos casi todos son muy superficiales, tienen su origen en los huesos del cráneo y se insertan en la piel y en virtud de tales inserciones, al contraerse estos músculos tan superficiales, mueven la piel y no van a mover una articulación como lo van a hacer la gran mayoría de los músculos. Estos solamente van a mover la piel. Entre estos músculos se encuentran los que rodean los orificios, que son las aberturas de la cabeza, los ojos, la nariz y la boca. Y entonces van a funcionar como una especie de esfínteres que van a cerrar los orificios y también van a hacer el contramovimiento, que es dilatar, o sea, abrir. Cerrar y abrir estos orificios. Por ejemplo, el músculo orbicular de los párpados, que es este que estás viendo aquí, cierra los ojos y el músculo elevador del párpado superior los abre. Entonces son antagonistas. El músculo epicraneal se caracteriza porque tiene dos partes. Una que va a ser el músculo frontal y atrás va a tener el músculo occipital. Y en medio de los dos va a tener una aponeurosis epicraneal. Y es por eso que cuando vemos las imágenes vemos prácticamente toda esta zona blanca, color de la fascia. El músculo bucinador, que lo vamos a encontrar eh, aquí, más bien sería como este, forma la porción principal del carrillo o mejilla. Participa en acciones como silbar, soplar, succionar y además de ayudar a la masticación. Aunque no se considera como un músculo de la masticación, es un ayudante nada más. Recibe el nombre de bucinador porque comprime los carrillos para soplar, como por ejemplo cuando un músico usa un instrumento de viento como lo es la trompeta. Ellos colocan su boca en la boquilla de la trompeta y soplan y hacen sus cachetes muy redonditos. Todos los músculos de este grupo van a estar inervados por el séptimo par craneal, que se llama nervio facial, excepto el elevador del párpado superior. A él lo inerva el tercer par craneal, que es el motor ocular común.
Bien, estas son las tablas o cajas a las que me refiero. Esto ya es para que tú lo analices. Aquí están en total todos. Yo solamente estoy mencionando los más importantes, los que se mueven más. Todos son importantes, pero algunos destacan. Entonces aquí te estoy poniendo el nombre del músculo, su origen, o sea, el tendón de origen que va a estar en el hueso que no se va a mover, el que va a ser palanca, el tendón de inserción que va a estar en el lugar donde se va a mover y la función. Entonces, si te das cuenta, los músculos de la expresión facial tenemos el que frunce la ceja, que es el superciliar, el que cierra el ojo, que es el orbicular de los párpados. Los epicráneos elevan las cejas, fruncen la frente horizontalmente, hacen las arrugas transversales de la frente. El cigomático mayor eleva el ángulo de la boca, entonces va a producir una sonrisa. El orbicular de los labios junta los labios y el lucinador permite la sonrisa y soplar, como dijimos. Bien, ahora vamos a pasar a los músculos que mueven el globo ocular. Estos son llamados músculos extrínsecos, dado que se originan fuera de la órbita, o sea, fuera del ojo, y se insertan en la superficie externa de la esclerótica, que es la membrana que le da el color blanco a tus ojos, o sea, lo blanco del ojo. Aquí estamos viendo cómo se insertan en la esclerótica. Estos músculos se encuentran en los de contracción más rápida y precisa de todo nuestro cuerpo, porque los movimientos del ojo son muy rápidos. Los movimientos del globo ocular van a estar controlados por estos tres pares de músculos. Los recto superior e inferior del ojo, ¿verdad? Aquí están, recto superior y el recto inferior. Los rectos interno y externo del ojo. Entonces, interno se supone que aquí está la nariz, externo. Y los oblicuos, menor, aquí está el mayor y acá está el menor. Entonces, la combinación de las contracciones y relajaciones de estos tres pares de músculos permiten los movimientos muy precisos del globo ocular. Aquí te dejo la tabla en donde te estoy diciendo cuáles son los movimientos que hace, ¿verdad? Los rectos superior e inferior van a mover el ojo hacia arriba y además hacia adentro. Hacen aducción, hacen elevación y aducción. Ese es el recto superior. El recto inferior mueve el ojo en descenso y en aducción. Aducción recuerda que es el movimiento acercando a la línea media del cuerpo y abducción es alejar. El recto externo mueve el globo ocular hacia afuera, hace abducción, o sea, aleja el ojo del centro. Y el recto interno hace lo contrario, hace aducción, mete el ojo hacia el centro. Oblicuo superior del ojo, o también llamado mayor, mueve el ojo en sentidos inferior, o sea, lo desciende y lo hace hacia afuera. Y el oblicuo inferior del ojo mueve el globo ocular hacia arriba, o sea, elevación y hacia afuera, abducción. Bien, los músculos que mueven el maxilar inferior. Bueno, esto es muy importante porque se les llama también músculos de la masticación. Aquí estamos viendo la imagen. Los músculos que actúan sobre el maxilar inferior, que también es conocido como mandíbula, en la articulación del hueso temporal con el mandibular, se conocen como músculos de la masticación porque realizan esa acción. Son 4 pares de músculos, o sea, a ambos lados como imagen de espejo. 3 cierran la boca y de ellos depende la fuerza de la mordida. ¿Quiénes son los que cierran la boca y le dan mucha fuerza a la mordida? El macetero, el temporal y el pterigoideo interno. De esos, el macetero es el más potente. El que sobra, que es el pterigoideo externo, él solamente va a ayudar junto con su compañero el interno, van a hacer un movimiento como de rumiación para triturar los alimentos. Además, permite sacar la mandíbula, eso se llama protrusión. Están inervados por las ramas del nervio trigémino, que es el quinto par.
El nervio trigémino tiene una rama oftálmica y tiene una rama maxilar superior y otra maxilar inferior, y con eso le da la inervación a los músculos de la masticación. Aquí los estamos viendo, este es el temporal, este es el macetero. Estos que están aquí, el pterigoideo interno es el de arriba y el externo es el de abajo. Y aquí te dejo la cajita. ¿Dónde están sus tendones y dónde termina? Recuerda, tendón de origen está en el hueso que no se va a mover y el tendón de inserción es el hueso que se va a mover, el que va a ejecutar la acción. Bueno, los músculos que mueven la cabeza. Bueno, la cabeza se une con la columna vertebral en la articulación atlanto-occipital, que es el atlas, que es la primera vértebra cervical, y el hueso occipital. Entonces, aquí se hace la articulación. El equilibrio y los movimientos de la cabeza sobre la columna vertebral requieren la acción de varios músculos del cuello y que deben de ser músculos demasiado potentes. Por ejemplo, tenemos el esternocleidomastoideo, que es el que estamos viendo en la imagen. La contracción conjunta de los dos, del izquierdo y el derecho, flexionan la porción cervical de la columna vertebral y extiende la cabeza. La contracción de uno solo de ellos, o sea, unilateral, produce la flexión hacia un lado y la rotación. Estos son los músculos que te duelen cuando tienes el padecimiento, la afección llamada tortícolis, que es la contracción de estos músculos. Recibe el nombre de esternocleidomastoideo porque su tendón de origen va a estar donde no se mueve. Bueno, sí, este sí se va a mover. Aquí hay uno en la apófisis mastoides, en el esternón, y cleido se refiere a clavícula. La contracción bilateral de los músculos que se llaman complexos, el complejo mayor, el esplenio de la cabeza, localícenlos, ¿dónde están los esplenios? Este es el esplenio, del otro lado está el contralateral. Los complexos, este es el complexo mayor, y el menor que está más abajo, no se alcanza a ver, hace que la cabeza se extienda. Pero la contracción de un solo lado de estos tres músculos mejora mucho su acción, se modifica y su principal movimiento va a ser rotación. Se dice que el músculo esternocleidomastoideo es una marca de referencia anatómica importante porque va a dividir al cuello en dos triángulos principales, el triángulo anterior y el triángulo posterior del cuello. Y estos triángulos pues tienen importancia por las estructuras que van a estar situados entre ellas. Vamos a verlos. Bien, aquí en la imagen estamos viendo los triángulos. El triángulo anterior está marcado, los puntos, y el triángulo posterior, los tres puntos, y hay estructuras adentro. Bien, el triángulo anterior está limitado arriba por el maxilar inferior, el esternón abajo y la línea media cervical anterior del escleidomastoideo externamente. Entonces, este es el esternocleidomastoideo y también sirve como una referencia. Muy bien. Y el triángulo posterior está limitado abajo por la clavícula, adelante por el borde posterior del esternocleidomastoideo y atrás por el borde anterior del músculo trapecio, que es este. Bien, esos son los dos triángulos del cuello. Aquí están los músculos que mueven la cabeza, están sus inserciones. Estos dos puntos de inserción, la parte esternocleido, que es esternoclavícula, son tendones de origen, quiere decir que estos dos huesos van a estar inmóviles, mientras que el tendón de inserción, que va a estar, la parte mastoideo está en la apófisis mastoides del temporal, que es la región que está atrás de tu oreja. Ese es el que se va a mover cuando se contraiga. Entonces va a flexionar la cabeza. Y aquí están los complexos. Los complexos tienen sus puntos de origen en vértebras y terminan en el occipital. Lo mismo el esplenio y los complexos. Todos ellos están en lo que son vértebras
del cuello. Y van a irse todos hacia el hueso temporal principalmente y occipital. Bien, pasamos a los músculos de la pared abdominal. Bien, la pared anterolateral quiere decir todo lo de enfrente y ambos lados se compone de piel, fascia y 4 pares de músculos. ¿Cuáles son esos músculos? Haz de cuenta que aquí va una raya en medio llamada línea alba. Entonces va a dividir exactamente en 2 partes iguales nuestro abdomen. De cada lado hay un oblicuo mayor, uno menor, músculo transverso y el recto anterior mayor del abdomen. Entonces, vamos a verlos. El recto anterior es el de los cuadritos, uno de cada lado. El oblicuo mayor, aquí está oblicuo interno y externo, que también se le dice mayor, menor y el transverso. Y reciben su nombre de acuerdo a la dirección que llevan sus fibras musculares. Por lo tanto, el recto van a ser en longitudinal, el transverso van a ser atravesadas y las oblicuas pues van a ir en diagonal. Este va hacia abajo y estos van hacia arriba. Los 3 primeros son planos, el oblicuo mayor, menor y el transverso, y el recto anterior es vertical a manera de un tirante. Desde el lado. El oblicuo mayor del abdomen, que vendría siendo este, es plano externo y sus fibras se orientan hacia abajo y hacia el centro. Van en diagonal, en oblicuo. El oblicuo menor es plano de posición intermedia, con fibras de trayecto perpendicular, o sea, contrarias a las de este oblicuo. Entonces, si este va de arriba a abajo, este va de abajo hacia el centro arriba. El transverso del abdomen es el más profundo de los 3 y sus fibras van horizontales y le dan toda la vuelta a la pared abdominal. Bueno, toda la región anterolateral. El recto anterior del abdomen es largo, plano, abarca toda la pared abdominal anterior, desde la sínfisis del pubis hasta los cartílagos de las costillas quinta y séptima y la apófisis sifoides del esternón. Y entonces en su cara anterior se ve interrumpida por estas 3 bandas fibrosas transversas que se llaman intersecciones tendinosas, que cuando la persona hace mucho ejercicio y fortalece sus músculos abdominales, pues estos vientres se forman 1, 2, 3, 4 vientres en el músculo gracias a estas intersecciones tendinosas, lo cual marca los cuadritos o lavadero que ustedes le llaman. Estos, considerados como un grupo, los músculos que acabamos de mencionar, ayudan a contener y proteger vísceras abdominales, producen flexión hacia el frente y a los lados, también rotación de la columna vertebral gracias a ellos. También puedes comprimir el abdomen durante la inspiración forzada y generar la fuerza necesaria para la defecación, la micción, que es el acto de ir a orinar, y el trabajo de parto en las mujeres. Su inervación está dada por los nervios espinales torácicos, de torácico 7 hasta 12, por nervios espinales. Aquí está la caja de la tabla, en donde te pongo tendón de origen, tendón de inserción y cuáles son sus funciones. Los músculos de la respiración. Ya me voy a pasar al tórax. Los músculos de la respiración modifican el tamaño de la cavidad torácica con el fin de que ocurra la respiración. Entonces, inspiración o inhalación, es cuando metes aire, tiene lugar cuando la cavidad torácica aumenta de tamaño. Y lo contrario es la expiración o exhalación, que tiene lugar cuando la cavidad torácica reduce de tamaño. ¿Quién es el que nos va a ayudar a hacer todo eso? La mayor parte del trabajo es un músculo que se llama diafragma, que es considerado el músculo respiratorio más importante. Bien, ¿qué es el diafragma? Aquí lo estamos viendo a través de las costillas. Y entonces aquí lo sacan para que veas la estructura y la forma que tiene. Es una división músculo-tendinosa que tiene forma de domo
o de cúpula o de paracaídas, como tú quieras, y que va a estar colocado aquí estratégicamente para separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es el que separa los contenidos del tórax, que son pulmones y corazón principalmente, de los contenidos del abdomen, que es donde están todas tus vísceras. El diafragma, pues aquí lo estamos viendo de abajo hacia arriba. Esto es lo que tiene contacto con el abdomen, con las vísceras. La parte que queda atrás, pues allá están los pulmones. Entonces lo estamos viendo de abajo hacia arriba. Y entonces está integrado por una porción muscular periférica, que es esto que miras, más oscuro, ese es el músculo. Y tiene una porción central que está hecho de puro tendón, que se llama tendón central del diafragma. El tendón central, que es una aponeurosis resistente que sirve como medio de inserción de todas las fibras musculares periféricas del diafragma. Se fusiona con la cara inferior del pericardio fibroso, o sea, con la cubierta externa del corazón, y con la pleura parietal, que es la cubierta externa de los pulmones. Los movimientos del diafragma también facilitan el retorno de la sangre venosa que circula por el abdomen al corazón. Y junto con los músculos abdominales que acabamos de ver, el diafragma va a ayudar a aumentar la presión intraabdominal para evacuar el contenido pélvico durante la defecación, la micción y el trabajo de parto. Bueno, otra cosa importante del diafragma es que tiene 3 aberturas, o sea, tiene 3 orificios por las cuales van a pasar estructuras entre el tórax y el abdomen. Va a estar el que se llama el hiato aórtico. Aquí lo estamos viendo, donde está mi cursor. Este agujerito es por donde pasa la aorta, el conducto torácico y una vena ácigos mayor, por ahí cruza. Se llama orificio o también llamado hiato aórtico. Luego está el hiato esofágico. Sigan mi cursor. Esto es para que el esófago y el nervio vago por allí bajen. Y el tercero es el agujero de la vena cava, que pasa por ahí. La vena cava inferior sube. Viene de abajo, tiene que subir a regresar la sangre a la aurícula derecha. Muy bien. Aquí estamos viendo de abajo hacia arriba. Aquí estamos viendo en la imagen ya colocado normalmente. Estamos viendo este tubo color azul, que es la vena cava inferior, va hacia arriba, hacia el corazón. Y aquí estamos viendo la aorta, va hacia abajo a entregar sangre. Aquí estamos viendo al esófago, que también baja por su orificio. Entonces, estos orificios son muy importantes como para preguntarlos en un examen, la verdad. Bien. Aparte del diafragma, tenemos a los músculos intercostales, que como su nombre lo dice, ocupan los espacios que están entre las costillas. Aquí estamos viendo, esto que miras es el cartílago costal, la costilla, y todo lo demás que ves en rosita son los músculos intercostales. Estos músculos se acomodan entre costilla y costilla y están dispuestos en 3 capas. La capa superficial, que son los intercostales externos, los de hasta afuera, van del borde inferior de esta costilla al borde superior de esta. Son 11 músculos intercostales externos. Luego la capa intermedia, otros 11 se llaman intercostales internos, son estos, intermedios, perdón. Y hay uno que es la capa profunda que se llama el músculo triangular del esternón. Es muy planito. La inervación del diafragma, el nervio frénico que proviene del plexo cervical y de los nervios intercostales externos e internos, T12, desde T2 hasta T12. Aquí te dejo las inserciones de los músculos de la respiración. El diafragma como el más importante de todos y los intercostales externos e internos. Su función aquí la tienes. De hecho, para la respiración, donde se contraen todos estos es en el inspiración, que es meter aire, porque sacar el aire, que es la expiración, ya es un movimiento pasivo.
No necesitas contraer nada, simplemente necesitas relajar estos que se habían contraído. Bien, ahora nos vamos a pasar al hombro. Ya nos vamos a pasar al hombro y luego nos vamos a continuar con el miembro superior, creo. Los músculos que mueven la cintura escapular. Entonces, la cintura escapular, como tú ya lo sabes, es la región en donde el miembro superior se articula con el esqueleto axial. Está formado por cráneo, columna y la caja torácica, por intermedio de dos huesos, que son la escápula y la clavícula. Entonces, ahora sí, ya viene el húmero, que es el hueso del brazo, ya se puede hacer la articulación de la cintura escapular. La función principal de los músculos que van a mover la cintura escapular consiste en estabilizar el hueso llamado escápula o también conocido como omóplato, con el fin de que funja como un punto de origen firme para la mayoría de los músculos que van a actuar sobre el húmero, que es el hueso del brazo. Los músculos que mueven la cintura escapular se pueden clasificar en dos grupos según su ubicación en el tórax, como músculos torácicos anteriores y posteriores. Bien, los músculos torácicos anteriores van a ser el subclavio, el pectoral menor y el serrato anterior. Aquí estoy poniéndote en imágenes pequeñas. Son músculos algo profundos. El subclavio es un músculo cilíndrico pequeño. Aquí lo estamos viendo. Subclavio quiere decir debajo de la clavícula. Y va se localiza abajo de la clavícula y se extiende sobre esta hasta la primera costilla. Estabiliza la clavícula durante los movimientos de lo que es el hombro. El pectoral menor, aquí lo estamos viendo, es un músculo triangular, plano, delgado, que se sitúa abajo del pectoral mayor. Quiere decir que arriba de él es un músculo grandotote que se llama músculo pectoral mayor. ¿Qué es lo que hace? Además de su función en los movimientos de la escápula, participa en la inspiración forzada, cuando metes aire más profundamente de lo normal. Y el serrato anterior es un músculo más grande y plano, en forma de abanico, que va a estar localizado entre las costillas y la escápula. Su nombre deriva de la apariencia cerrada. Aquí debe decir cerrada con S, porque se refiere a sierra. Por favor, ignoren esta falta de ortografía. De sierra y entre las costillas. Fíjense, los picos parece un serrucho o una sierra. Por eso se llaman serratos. Ahora, los músculos torácicos posteriores son el trapecio, que aquí estamos viendo el músculo trapecio, es este que está aquí, y aquí estamos viendo el otro. Son el angular de la escápula, no todos los traigo, y el romboides mayor y el romboides menor. Bien. El trapecio es una lámina triangular grande y plana que va desde el cráneo, porque sube así, hasta arriba, y la columna vertebral hasta la cintura escapular en el sentido externo. Entonces, columna vertebral, cráneo y cintura escapular. Es como un triángulo. Es el más superficial de los músculos de la espalda. Va a cubrir la región de la nuca y la porción superior del tronco. Los músculos trapecio, al juntarse los dos, forman un trapezoide, que es un cuadrángulo romboideo, de lo cual se deriva su nombre. Entonces, aquí están los dos trapecios. El músculo angular de la escápula es un músculo delgado y angosto de la nuca. Se ubica en posición profunda al esternocleidomastoideo trapecio. Una de sus funciones consiste en elevar la escápula. Los romboides mayor y menor, aquí tenemos al menor y este es el mayor. Son profundos respecto al trapecio, quiere decir que están abajo del trapecio y no siempre se diferencian uno del otro porque están muy juntos. Tienen la apariencia de bandas paralelas de trayecto inferior y externo desde las vértebras hasta la escápula. Aquí está la escápula
Aquí donde está esta línea, aquí están las vértebras, entonces va de vértebra hacia el borde escapular interno y allí se adhieren. Su nombre también se deriva de su forma, que es un romboide. El romboide es mayor, tiene el doble de ancho que el menor y ambos músculos se usan para bajar con fuerza las extremidades inferiores, como por ejemplo el acto de clavar una estaca o un clavo con un mazo o con un martillo. Aquí mismo dejo la tabla por si tienes que hacer algún trabajo en donde pues me di a la tarea de colocar orígenes, tendón de origen, inserción y función de cada músculo. Los músculos que mueven el brazo. Nos pasamos al brazo, o sea, al hueso que es el húmero. De los 9 músculos que cruzan la articulación del hombro, solo 2, que son los que acabamos de ver, pectoral mayor y dorsal ancho, no se originan en la escápula. Ambos reciben el nombre de músculos axiales debido a que nacen en el esqueleto axial. Los otros 7 se llaman músculos escapulares porque surgen de la escápula. Entonces vamos a tener 2 músculos axiales, que son el pectoral mayor y el dorsal ancho, que son grandototes, y los otros 7 se llaman músculos escapulares porque su tendón de origen es en la escápula. Bueno, los 2 axiales, los 2 grandototes, observen los que grandes están. Este es el pectoral mayor, cara anterior, aquí están las costillas, esta es la clavícula, este es el húmero, que es el hueso de tu brazo. Y este es el dorsal ancho, es en la parte posterior. Entonces, este está en la cara anterior, es pectoral, es el pecho, y dorsal es el dorso, es la parte de atrás. Entonces, el pectoral mayor es grueso y grande, en forma de abanico, que cubre toda la parte superior del tórax. Este es el del lado derecho, y acá tenemos el del izquierdo. Y el dorsal ancho también es un músculo en forma de triángulo, grande, está en la parte inferior de la espalda y se le conoce como el músculo de los nadadores por sus múltiples funciones cuando se utilizan para la natación. Ese es el que más desarrollan los nadadores, el dorsal ancho. Ahora, los músculos escapulares, que dijimos que son 7, tenemos primeramente el deltoides. El deltoides es el típico músculo que protege tu hombro. Es grueso, poderoso. En el hombro cubre la articulación y le confiere un entorno redondeado. Y es Y. Estas faltitas de ortografía me salen porque le dicto a la máquina y a veces no me entiende. Este músculo deltoides se usa frecuentemente para las inyecciones intramusculares. El subescapular, que aquí lo estamos viendo, aquí está la escápula, es un músculo triangular grande que va a llenar toda la fosa de la escápula y forma parte de la pared posterior de la axila. El supraespinoso, aquí lo estamos viendo, esta es la escápula, es la parte de atrás de la escápula y esta es la espina de la escápula, esta es la fosa supraespinosa y esta es la fosa infraespinosa. Entonces los músculos que van a llenar la fosa supraespinosa y la infraespinosa pues se van a llamar igual, supraespinoso. Recibe este nombre porque va a estar en la fosa supraespinosa y el infraespinoso pues en la fosa infraespinosa. Tenemos el músculo coracobraquial que va de la apófisis coracoides de la escápula al brazo, al húmero. Coracobraquial. ¿Ok? Braquial significa brazo. El redondo mayor y el menor. Aquí están los 2 redondos. Este es el menor y este es el mayor. Volvemos a ubicarnos. Esta es la escápula. Esto está visto en posterior. Y este es el húmero. El redondo mayor, aquí está, aplanado, grueso. Se localiza en sentido inferior al redondo menor y forma también pared posterior de la axila. El redondo menor es alargado, cilíndrico y se sitúa en el borde superior del infraespinoso. Te dejo la tabla
con sus funciones. Los brazos, lo que es el brazo, va a flexionar el brazo con respecto al tronco. Esto lo hace el pectoral mayor. El dorsal ancho extiende el brazo y acerca el brazo. El deltoides, abducción, que es separación, flexión y extensión del brazo. Muy bien. Y todos ellos hacen aducción, abducción, rotación. ¿Por qué? Pues por el tipo de articulación que es sobre una superficie cóncava con una convexa. Entonces puede tener una amplitud de movimientos. Bien, continuamos. Los músculos que mueven el antebrazo. Le puse este GIF aquí. Esta es la escápula. Esta es la cintura escapular, que es la articulación del hombro. Este es el hueso húmero, que es el de tu brazo. Y aquí tenemos el cúbito y el radio que forman los huesos del antebrazo. Entonces aquí estamos ahorita en los músculos que mueven el antebrazo. La mayoría de estos músculos participan en la flexión y extensión del codo y es una articulación en forma de bisagra. Aquí estamos viendo la bisagra, donde está el cursor. El bíceps braquial, el braquial anterior, el supinador largo son flexores, mientras que el tríceps braquial, que es el que está atrás, y el anconio son extensores. Los que están en la cara anterior flexionan y los que están en la cara posterior extienden. Ok, bíceps braquial. Aquí lo estamos viendo, es un músculo grande, está en la cara anterior de tu brazo, se extiende, tiene origen, pues sus tendones de origen tienen dos porciones, una larga, que es la que se va hasta atrás, y una corta que está aquí, y ambas están en la escápula, ¿ok? Este músculo cruza la articulación del hombro, que es esta, y todavía se va a ir de largo y va a cruzar la articulación del codo y se va a ir hasta los huesos del antebrazo. Aunque tú mires que el músculo está en el brazo, tiene que anclarse desde acá para mover el antebrazo. No puede ser que tú quieras que un músculo mueva un hueso y que esté situado sobre el mismo hueso porque no se va a mover. Entonces, los músculos tienen que estar entre dos articulaciones. Además de participar en la flexión del antebrazo en el codo, este músculo, bíceps braquial, lleva el antebrazo a la supinación en las articulaciones radiocubitales y lo flexiona en el hombro. Entonces, va a hacer que esa supinación haga rotar el antebrazo para que pues, se vea la mano con la palma o la cara anterior del antebrazo se muestre anterior o la palma de la mano se muestre hacia enfrente. El braquial anterior es un músculo que está ubicado abajo del que acabamos de ver, que es el bíceps braquial, y es el flexor más potente del antebrazo en el codo. El supinador largo flexiona el antebrazo en el codo, particularmente cuando se requiere un movimiento rápido o se levanta con lentitud un objeto durante la flexión del antebrazo, como por ejemplo cuando vas a levantar un balde con agua. Entonces, ¿cuál es su función? Aparte de flexionar, pues también supina. Por eso se llama supinador. El tríceps braquial, el tríceps lo vamos a encontrar en la cara posterior del brazo. Es un músculo grande, esta es la parte posterior. Es el extensor más potente del antebrazo en el codo. Tiene tres porciones de origen. Uno en la escápula, que es la porción larga, y dos en el húmero, corrección aquí. La porción larga cruza la articulación del hombro y las otras dos no. El anconio es este musculito que miras color rojo, es muy pequeño, está en la porción externa de la cara posterior del codo
y le va a ayudar al bíceps braquial en la extensión del antebrazo, en la articulación del antebrazo del codo. Algunos músculos que mueven el radio y el cúbito van a ayudar a la pronación y supinación en las articulaciones radiocubitales. Entonces allí vamos a tener a los pronadores, como el pronador redondo y el pronador cuadrado. Mira por qué se llama cuadrado. Va de cúbito a radio y el pronador redondo, mira lo que bonito. Ellos hacen pronación. Entonces, ¿qué es pronación? Voltear hacia abajo la articulación de lo que es el antebrazo. El músculo que se encarga de la supinación del antebrazo, pues es el supinador corto. Aquí lo tenemos, que es en color verdecito, ¿verdad? Principalmente. Se usa la potencia del supinador corto, por ejemplo, cuando vas a sacar un corcho de una botella, a la hora que le vas a dar vueltas al sacacorchos, o cuando estás quitando un tornillo y estás utilizando un desarmador, un destornillador. Ahí es cuando estás utilizando el músculo supinador corto. Es muy poderoso, aunque se ve muy pequeñito. Aquí te dejo la tabla con las funciones. Los músculos que mueven la muñeca y la mano y los dedos son diversos, numerosos. Los que actúan en los dedos se conocen como músculos extrínsecos, puesto que se originan fuera de la mano y se insertan en ella. Los nombres de los músculos que mueven la muñeca, manos y dedos indican de alguna manera su origen, su inserción o su acción. Con base a su localización y su función, estos músculos se van a dividir en dos compartimientos, compartimiento anterior y posterior. Los del compartimiento anterior se originan en el húmero y por lo general se insertan en los huesos del carpo. Húmero aquí, por favor, húmero. Son flexores. Los dientes de estos músculos forman la mayor parte de la masa muscular del antebrazo. Y el compartimiento posterior se originan en el húmero y se insertan en los metacarpianos y falanges y son extensores. Los del compartimiento anterior son flexores de la muñeca, de la mano y de los dedos, y los del compartimiento posterior son extensores. Y estos se agrupan en superficiales y profundos. Los músculos del compartimiento superficial anterior, aquí está superficial y profundo, estos son los músculos respectivos. Aquí están los músculos, son flexores del compartimiento anterior. Los del compartimiento posterior, superficial y profundo, son extensores. Extensores. La mayor función es extensores. Compartimiento anterior, flexores. Compartimiento posterior, extensores. Aquí te traigo, son muchos. Léelos o por pura curiosidad. Es importante conocerlos. Aunque no te los aprendas todos, es importante que los conozcas. Aquí te dejo las imágenes. No me voy a detener mucho en esto, puesto que es muchísima información. Es una pasadita. Bueno, vamos a pasarnos a los músculos que mueven la columna vertebral. Músculos muy grandes, muy complejos. Y son complejos por la multiplicidad de sus orígenes e inserciones y porque se superponen mucho entre ellos mismos, se enciman, se cruzan entre ellos. Pero una manera de clasificarlos es por la dirección de sus fibras y su longitud aproximada. Por ejemplo, los músculos esplenios se originan en la línea media y tienen trayecto, van por la línea media hacia afuera y hacia arriba. Mientras que los músculos espinales o los músculos de la masa común, que es lo que nosotros conocemos como el lomito, el lomo, la espalda, se originan también en la línea media, pero un poco hacia ambos lados. Y el músculo transverso espinoso tiene un origen lateral y se extiende hacia arriba y en dirección hacia adentro. Entonces, unos van en el centro, hacia afuera, en dirección hacia afuera. Otros a los lados, hacia adentro y otro
otros igual, hacia adentro, hacia arriba y a la línea media. Los músculos que mueven la columna vertebral, también tenemos los que están acomodados entre las apófisis transversas y espinosas. Por ejemplo, cuando tu mamá hace un cocido que pone hueso espinazo, pues la carnita de la res que tú te comes, pues son estos musculitos. Luego tenemos los músculos escalenos que también participan en mover la columna vertebral y ellos están tomando todo lo que son las primeras, pues las 8 vértebras, las 7 vértebras cervicales, perdón, y toman también parte de T1. Bueno, aquí estamos viendo el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Si te fijas, si no estuvieran coloreados, estuvieran muy juntos. Entonces, los músculos esplenios están en forma de bandas, se insertan en la nuca y en las caras laterales del cuello. Nuca y caras laterales del cuello. El nombre de estos dos músculos se deriva de sus inserciones superiores. Entonces, esplenio de la cabeza el que va a la nuca y esplenio del cuello el que va al cuello. Los músculos espinales o de la masa común son los más grandes de la espalda y forman una protuberancia a ambos lados de la columna vertebral. O sea que cuando tú te agachas o ves a una persona, por ejemplo, un nadador, una persona que hace mucha cultura física, hace ejercicio, se agacha y se ve cómo su columna vertebral queda en depresión y tiene dos masas musculares que son la espalda. Esos son los músculos de la masa común o espinales. Son los extensores principales de la columna, además de la flexión hacia enfrente y a los lados y rotación. Y se dividen en 3 grupos, externo, intermedio e interno. Bueno, estos son los grupos de los músculos espinales o músculos de la masa común, para que los conozcas. No hay necesidad de que te los tengas que aprender, pero que sepas. Aquí te dejo la cajita para que los leas. Aquí están los iliocostales. Esta imagen es del libro de Anatomía y Fisiología de Tórtora, también la mayor parte de la información que obtengo. Bien. Para que veas la complejidad de los músculos, cómo se entrecruzan las fibras, cómo se superponen y cómo se agrupan en capas externas, intermedias e internas. Y en eso rige su complejidad. Bien, nos pasamos al muslo. Los músculos de las extremidades inferiores son los más grandes y potentes que los de los miembros superiores, puesto que los primeros tienen funciones de estabilidad, locomoción y mantenimiento de la postura, mientras que los de las extremidades inferiores es la flexibilidad nada más. La mayoría de los músculos que mueven el fémur nacen en la cintura pélvica y se insertan en este hueso. Bien. Entonces ya estamos en lo que es el hueso coxal, el hueso de la cadera. Aquí estamos viendo los psoas, en este caso. Aquí vemos columna, este es el hueso coxal y este es el fémur. Entonces aquí localizamos a los dos primeros, el psoas mayor, que vendría siendo este, y este que se llama ilíaco. Entonces es un solo músculo que se llama psoas ilíaco. Entonces tiene una inserción en dos puntos, ¿no? En lo que es columna vertebral, en lo que es la cresta ilíaca y va a terminar en uno de los trocánteres del fémur. Los músculos glúteos, aquí los estamos viendo, son 3, el mayor, el mediano y el menor. El glúteo mayor es el más grande y pesado, también es uno de los mayores del cuerpo y es el extensor principal del fémur. Hace la extensión principal para extender el fémur. El glúteo mediano está abajo del mayor y su función es aductor del fémur. Y también ahí es donde caen
el producto de los líquidos que inyectan en las inyecciones intramusculares. Este músculo es el que absorbe el medicamento. Y el glúteo menor, el más pequeño, y se ubica abajito del mediano. Entonces, menor, mediano y mayor. Este es un músculo muy interesante, es el tensor de la fascia lata. Aquí estamos viendo tensor de la fascia lata en lateral. Es este músculo donde yo estoy poniendo mi cursor y termina en un tendón larguísimo. Acá de lado, el tensor de la fascia lata lo estoy viendo de color verde. Obsérvenlo. Este es el vientre, o sea, la pancita del músculo, y todo esto es su tendón. Bien. El asunto es que a este tendón se le adhiere una cintilla que se llama cintilla iliotibial. Bueno, el tensor de la fascia lata se localiza en la cara externa del muslo. Una capa de fascia profunda formada por tejido conectivo denso envuelve todo el muslo y recibe el nombre de fascia lata. Y es un tejido muy bien desarrollado en la cara lateral del muslo, donde se une a los tendones del tensor de la fascia lata y el glúteo mayor para formar la estructura llamada cintilla o cinta o ligamento iliotibial que se inserta en el cóndilo externo de la tibia. La cintilla iliotibial va desde donde están estos dos puntitos rojos. Y el músculo tensor de la fascia lata es este que está aquí a un lado. Van muy juntos. Bien, los músculos aductores. Los músculos aductores son los músculos que cierran las piernas, o sea, hacen aducción, acercan los muslos a la línea media, es como cerrar las piernas. Se llaman mediano, menor y mayor. Están en la cara interna del muslo y van desde el pubis hasta el fémur. Estos tres músculos generan movimientos, el principal aducción, flexión y rotación interna del fémur en la cadera. Y el músculo pectíneo, que es este que está aquí arriba, genera movimientos de aducción también. Por eso se le conoce como el grupo de los músculos aductores. Te dejo la lista, pues tienes que hacer algún trabajito. Ahí vienen las funciones. Los aductores aducen. Eso es muy importante. Ahora vamos por la pierna abajo de la rodilla. Los músculos que actúan tanto en el fémur, que es el muslo, como en la tibia y el peroné, que forman tu pierna, están separados por una fascia profunda en compartimientos anterior y posterior. El compartimiento anterior, que son los extensores, lo forma el músculo cuádriceps, que es el músculo principal que tenemos en la cara anterior de nuestro muslo, y que cuando haces mucho ejercicio se le forman 4 zonas así, 4 promontorios. Ese es el cuádriceps. Y el compartimiento posterior, que es el flexor, que son los de atrás, es el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. El cuádriceps, sus cuatro vientres, pues uno se llama recto anterior del muslo, vasto externo, vasto interno y crural. Bien. En la parte de atrás de la articulación de la rodilla, todos tenemos un hueco que se llama zona poplitea, en donde los tendones del bíceps crural o bíceps femoral también se le llama, es ese tendón, y los tendones del semitendinoso y semimembranoso, que aquí están los músculos, semitendinoso y el semimembranoso, van a delimitar la parte de arriba del espacio del hueco popliteo. ¿Ok? Abajo, este es el gemelo o también llamado gastrocnemio. Entonces aquí en medio se forma este rombo llamado hueco popliteo. ¿De acuerdo? Y es muy importante porque por ahí pasa la arteria poplitea, la vena poplitea, el nervio tibial, que es muy importante. Y nosotros cuando tomamos pulsos, este es uno de los pulsos importantes, el pulso popliteo, de la arteria poplitea. Bien, esos son los músculos del grupo del cuádriceps crural, que son el compartimiento anterior y son recto anterior, externo, vasto externo, interno y el crural. El sartorio, ahorita lo vamos a mencionar.
Aquí te dejo las imágenes en donde está cada uno de ellos. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4. Si tú juntas todos estos verdes en uno solo, es el cuádriceps. 4 en 1. Todos los anteriores fueron extensores. Ahora vamos a ver el grupo de los tensores de la corva, que son los de atrás, el bíceps crural, semitendinoso y semimembranoso, y ellos van a flexionar y extender. También pueden ayudar. Entonces, aquí tenemos la imagen del bíceps femoral o crural, semitendinoso y semimembranoso. Y aquí el hueco popliteo. Estos dos son los gemelos que reciben el nombre de gastrocnemia entre los dos, o músculos de la pantorrilla. Bueno, los músculos que mueven los dedos de los pies y manos los vamos a mencionar así muy rápido. Se localizan en la pantorrilla y se dividen en 3 compartimientos. El compartimiento anterior, que hacen la dorsiflexión del pie, tibial anterior, extensor propio del dedo gordo y el peroneo anterior. Estos musculitos. El compartimiento externo llevan a la flexión plantar y a la eversión. Los dos peroneos laterales, corto y largo, y los del compartimiento posterior, estos se dividen en superficiales y profundos. Estos la verdad, son un poquito complicados. Los vamos a mencionar. Los músculos del compartimiento posterior tienen un músculo de inserción común que va a ser en el tendón de Aquiles, que es el tendón más resistente del cuerpo, y este va y termina de insertarse en el hueso calcáneo, que es el hueso que va a formar tu talón. Entonces, los músculos superficiales son los gemelos o gastrocnemio, el sóleo y el plantar delgado. Aquí tenemos el sóleo, que es aquí a un lado. Ahorita te voy a explicar algo del sóleo, es algo muy interesante. Y los músculos profundos, pues los popliteos, los tibiales posteriores y los flexores largos de los 4 dedos y del dedo gordo o primer dedo. Bueno, los gemelos, que vamos a decirles gastrocnemio, son los más superficiales y van a formar la prominencia de la pantorrilla. Nosotros le decimos chamorro. El sóleo, obsérvalo, este es el sóleo, es un músculo ancho y plano, es más profunda que los gemelos y deriva su nombre de su semejanza con un pez plano llamado lenguado, que se escribe sole en inglés, por eso se llama sóleo. Haz de cuenta un pescado, ¿no? Un pescado plano ahí pegado. Ese es el músculo sóleo. Y estos son los gemelos. Los profundos, pues tenemos el hueco, el músculo popliteo. Estamos viendo la parte posterior de tu pierna. Aquí este músculo triangular, pequeño, forma el suelo de la fosa o hueco popliteo. El tibial posterior, que es el músculo más profundo de todos. El flexor largo, común de los dedos, y es el más pequeño. Y el flexor largo del dedo gordo, dice, pese a que el primero flexiona 4 dedos y el segundo únicamente 1, este es más poderoso, el que mueve el dedo gordo. Aquí te dejo y creo que hemos llegado al fin de la sesión de músculos por regiones. La verdad, bastante pesado, pero pues forma parte de los temarios de las escuelas de ciencias de la salud. Sé que no te los puedes aprender todo, pero los que estuve yo recalcando con más intensidad, esos son los básicos para los exámenes. Nos vemos en la clase.